Ayer estábamos celebrando una fiesta de la Virgen. ¿Saben qué fiesta de la Virgen celebramos ayer? Chicos, hay una iglesia dedicada a esa fiesta de la Virgen. Nuestra Señora del Pilar. Esa es la que se celebra el 12 de octubre. Y fíjense que a mí me llama la atención mucho que justo el 12 de octubre sucedió el descubrimiento de América, coincidiendo con la fiesta del Pilar. ¿Y saben qué hizo la Virgen? ¿Por qué se llama la Virgen del Pilar? Porque ella se le aparece, Santiago Apóstol, parece que se dio una escapadita de Jerusalén antes que lo mataran. No sé, en aquel tiempo seguro él salió corriendo, ¿verdad? Se dio una escapadita, se fue a España, que en aquella época se llamaba Hispania. No España, Hispania, con H. Así lo llamaban los romanos. Y se va allí y empieza a evangelizar. Y resulta que parece que no le fue muy bien. No le aceptaban la evangelización. Por eso la Virgen María se le aparece y lo anima. Y interesante que justo en el Día de la Virgen se da el descubrimiento de América. ¿Qué quiere decir eso? La Virgen María siempre está detrás de la evangelización. Y lo que más quería la Virgen María era que América fuera descubierta para que nosotros, habitantes de América, descubriéramos a Cristo. Se nos fuera revelado Cristo. Pudiéramos vivir en su amor. ¿Y quién nos trajo eso? Pues lo trajeron los españoles. Y tenemos mucho que dar gracias a Dios por los españoles. Por eso les quiero hablar de unos mitos que nos han contado mal, ¿verdad? Que son mentiras. En la escuela, en el colegio o en la universidad. Lo primero que dicen, el 12 de octubre se conmemora un genocidio. América no fue descubierta, fue invadida y saqueada, nada que celebrar. En realidad no se celebra ni un genocidio ni una conquista. Lo que se celebra fue el descubrimiento. Los españoles que estaban en las carabelas miran tierra y ya tienen la esperanza de entrar, ¿verdad?, en esas tierras. Ellos no venían. Bueno, eso lo vamos a ver. Entonces la teoría del genocidio es falsa. Primero, porque los españoles nunca pretendieron exterminar a los indígenas sino evangelizarlos. Es que venían con unas armas y mataron un montón de indios con sus armas. ¿Qué armas? Eso es una ridiculez, hablar de esas armas. ¿Han visto la película El Patriota? ¿Cómo funcionaban esas armas? Le metían una pelotita de hierro y la pólvora. Eso con cuestión de hierro lo revolvían, así lo preparaban y disparaban. Mientras preparabas toda esa arma, te podían caer hasta 500 indios encima. Entonces, ¿de qué te iba a hacer un arma contra 500 indios? No servía de nada. O sea, es una falacia hablar, que venían armados. Sí, venían armados, pero eso no les sirvió de mucho. Además, como era mucha selva, las armas se les pegaban. No disparaban, se le quedaban pegadas. Entonces, no servía de nada esas armas. ¿Saben quién les ayudó a conquistar? Los pueblos oprimidos, no los pueblos originarios.
porque todos eran pueblos originarios, pero habían pueblos originarios oprimidos por otros pueblos originarios. Esos ayudaron a los españoles a conquistar. ¿Por qué? Porque vieron la esperanza de ser liberados. Por eso podríamos hablar no de una conquista, sino de una liberación. Ahora, el número de los indígenas en realidad se redujo por otros factores. Primero, por enfermedades traídas por los españoles, pero no porque los españoles juntaran de enfermedad no sé qué cuestión para que los pobres indígenas se enfermaran, no. Es que ellos venían, ustedes saben, en Europa, que era la cristiandad, hubo muchas pestes. Los que vinieron eran los sobrevivientes de esas pestes y traían sus virus y bacterias, y los indígenas no tenían defensa contra esas enfermedades. Por eso se enfermaron y murieron muchos. Lo otro fue el mestizaje. Cuando se mezclaron españoles con indígenas, que fue la voluntad de la reina Isabel la Católica, se redujo el número de indígenas. ¿Por qué? Porque aumentaron los mestizos. Todos nosotros somos mestizos. Aquí no hay nadie que pueda decir, que yo soy indígena. No es cierto, tú no eres indígena, eres un mestizo. Tienes padres españoles, antepasados españoles y antepasados indígenas, ambos. Entre tus antepasados hay quienes oprimieron a los indígenas también. Tú eres opresor, no solo los españoles que estaban en España, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Otro mito aquí está. La gente pensaba que la Tierra era plana porque eran ignorantes, pero a Cristóbal Colón, viendo los barcos que iban por el mar, entonces a él se le ocurrió que era redonda. Falso. Ya desde Aristóteles ya la gente sabía que la Tierra era redonda. Ya, por ejemplo, cuando Cristóbal Colón llega ante los reyes católicos, él lo que discute con los profesores de Salamanca no es si la Tierra es plana o no es plana. Ellos ya sabían que era redonda. Lo que discuten es cuánto tiempo se iban a demorar en llegar al otro lado. Entonces, ahora, mito número 4. El único propósito de Cristóbal Colón, de los reyes y los conquistadores, era el afán de oro. Por eso vinieron a saquear América. Falso. Nunca era el único motivo. Cierto que era un motivo, era uno entre tantos. El verdadero motivo era buscar rutas comerciales que estaban construidas porque estaban los musulmanes en toda la parte de Asia, toda la parte de África, no podían pasar por allí. Entonces, él quería dar la vuelta para llegar al otro lado. Eran buscar rutas comerciales. Y cierto que buscaban oro, pero ¿con qué fin? Tanto Cristóbal Colón como los reyes católicos querían obtener oro. ¿Para qué? Para recuperar las tierras en Tierra Santa, recuperarla de los fieles, de los infieles, que está en manos de los musulmanes, pues recuperarla para los cristianos. Por eso ustedes se fijan, las carabelas llevan una cruz, porque Cristóbal Colón se sentía un cruzado. El mito número 5. Ahora, antes de pasar a ese otro,
que los españoles sacaron todo el oro de América. ¿Y con qué dinero se construyó tantas escuelas, tantos hospitales, tantas iglesias que se llenaron de oro? Estas iglesias se adornaron con oro, toneladas de oro. Aquí en Nicaragua no lo vemos, pero en otras naciones sí, como en Panamá, como en Ecuador, ¿verdad? Lo llenaron de oro estas iglesias. Aparte, en un año, en este tiempo, en un año se saca de América el equivalente al oro que se sacó en 300 años, en 3 siglos, que sacaron los españoles en 3 siglos. En un año, tranquilamente, las empresas que actúan hoy están sacando la misma cantidad de oro que se sacó en 3 siglos. Así que no es cierto que se llevaron todo el oro. Mito número 5. Los pueblos originarios eran un remanso de pasto, aquí muy bonito, muy hermoso. Y vinieron los malvados españoles con la guerra, a exprimir no sé cuántas. Falso. Tanto los mexicas, muy falsamente llamados aztecas, ellos se llamaban mexicas, asimismo se llamaban mexicas, como los incas se imponían por la guerra. Resulta que el imperio inca no se llamaba inca por todo el pueblo, era una familia imperial. Esa familia se impuso por la fuerza de las armas, ¿verdad? Y los mexicas, además, eran antropófagos, se comían la gente. Había montañas de huesos más grandes que en Auschwitz, donde los nazis mataron a 6 millones de judíos. Había montañas de huesos. Hernán Cortés las encontró cuando conquistaron ese imperio de Moctezuma. Ellos encontraron muchos más huesos ahí. Y fueron en realidad los pueblos oprimidos los que buscaron esa liberación. Salieron con los españoles para liberarse de esos imperios que eran terribles. Mito número 6. Los españoles esclavizaron a los indígenas. Y dicen, para eso inventaron las encomiendas, para esclavizar a los indígenas. Falso. Las encomiendas no fueron inventadas en América, fueron inventadas en España cuando los españoles conquistaron, o sea, recobraron todos los territorios que estaban en manos de los musulmanes, expulsaron a los musulmanes, pero algunos musulmanes no se querían ir, tenían tierra, tenían su casa, su familia ahí, no querían irse. Entonces le dijeron, está bien, quédense, no hay problema, pero se tienen que convertir al cristianismo. Allí inventaron la encomienda. Ellos iban a ser enseñados por los encomenderos y a cambio les daban tributo y le daban servicios. Eso era, así funcionaba la encomienda. Y eso intentaron hacer en América. Pero resulta que muchos españoles abusaban de los indígenas con las encomiendas. La iglesia denunció esos abusos porque los denunció, y entonces en España se cambiaron las leyes. Por ejemplo, se impuso que los indígenas tenían que vivir en sus territorios y los españoles en sus poblados. Los territorios eran tierras comunales, los territorios de los indígenas eran tierras comunales. Entonces, el indígena podía ir a trabajar, no tenía obligación, podía ir a trabajar a los territorios españoles, a los poblados españoles. Y entonces había un horario. En las fincas eran 8 horas. Las 8 horas se le inventaron los españoles. Y en las minas eran 6 horas máximo.
Así funcionaba, según las leyes. Bien. Y entonces a los misioneros se les mandaba aprender las lenguas de los nativos. ¿Para qué? Para evangelizarlos en sus lenguas. Se establecieron escuelas, hospitales, iglesias, universidades, donde podían entrar indios y españoles por igual. Pero resulta que no todos entraban. ¿Por qué no todos entraban? No era, pues, si eras indio, si eras español, sino si eras pobre, no podías entrar. ¿Por qué? Porque tenías que trabajar. Y si tienes que trabajar, no te da tiempo para entrar a la universidad. Solo los ricos podían entrar, precisamente porque tenían tiempo. Entonces, el punto es aquí, ¿a qué vinieron los españoles? ¿Por qué establecieron todo esto? Lo establecieron para transmitirnos su cultura, que era una cultura cristiana, que tenía 3 aspectos: lo romano, lo griego y lo cristiano. Estas 3 cosas es lo que nos transmitieron los españoles. Eso se llama la cristiandad. Eso fue lo que establecieron los españoles. No hubo colonias, sino virreinatos. O sea, que el virrey gobernaba como si fuera el rey estando aquí. No miraba a los otros como esclavos, sino como súbditos, o sea, como ciudadanos. Por eso, bendigamos al Señor, porque nos trajo no solo la fe, sino una cultura que a todos nos ha servido ahora también nos sirve para poder educar a los hijos, para poder transmitir la fe. Oremos.